Gloria al Señor. Bendiciones, iglesia, en esta hermosa tarde, en este hermoso día. Damos gracias al Señor porque nos permite estar en su casa. Hoy es un día de bendición. ¿Cuántos lo creen? A veces nosotros no le damos importancia o relevancia a eso, porque como amanecemos todos los días, entendemos que todos los días son un día cualquiera, pero en realidad nosotros cuando contemplamos la luz del día, de cada día, es una bendición, es un regalo que Dios te da. Hay mucha gente que al día de hoy pelea por su vida. Hay mucha gente que al día de hoy ya no está, no tiene el privilegio que tú tienes. Y qué bueno que ese privilegio que Dios te da, tú lo has agarrado, te has aferrado a Él y has dicho: yo voy a proclamar la grandeza de Dios en su casa. Yo voy a agradecer a la casa del Señor. Yo voy a ir a la casa de Dios a alimentar mi espíritu, pero también alimentar mi alma. Hoy tenemos un tema bastante interesante, en realidad. Y quiero que pongamos el flyer de este tema, porque el tema de hoy es para que nosotros nos encontremos con nosotros mismos. ¿Cuántos a veces se sienten perdidos? A veces nos sentimos perdidos y es necesario encontrarnos con nosotros mismos. Es necesario saber dónde estamos nosotros parados, incluso dónde estamos sentados. Porque a veces andamos por el mundo y andamos sin rumbo, andamos sin dirección y necesitamos una guía en nuestra vida que nos diga: mira, tienes que conducirte por ahí, tienes que sentarte aquí, tienes que pararte aquí. Entonces esa guía la vamos a recibir en esta tarde. ¿Cuántos creen que van a recibir dirección de Dios? ¿Cuántos creen que van a recibir palabra de Dios? ¿Cuántos creen que Dios puede transformar y cambiar nuestras vidas? Yo lo creo. ¿Y sabes por qué lo creo? Porque yo he sido transformada por Dios. Y tú tienes que creerlo si has tenido un encuentro con el Padre. Porque si lo has tenido, eso significa que hay una transformación en ti. Tú no puedes ser el mismo todos los días. Tú no puedes hacer las mismas cosas todos los días. Tú no puedes seguir en los mismos hábitos todos los días. Hay un cambio que el hombre necesita. Hay un cambio que la mujer de Dios necesita. Y ese cambio lo vamos nosotros a alcanzar. ¿Sabes cuándo? Cuando nos miramos en el espejo. Antes de tú venir ahí a esta casa, a esta iglesia, yo sé que te miraste en el espejo. Miraste cómo luces, miraste si esa ropa que elegiste te queda bien en este día. Miraste si el peinado que te hiciste te queda bien. Miraste tu maquillaje. Los hombres quizás miraron si tienen mucha barba. Déjame acomodarme el cabello. Déjame ver cómo me queda esta camisa. Déjame ver cómo me queda esta falda. ¿Será que estos zapatos combinan con la ropa que traigo o que me he puesto? Todos nos miramos en el espejo. Constantemente lo hacemos. Varias veces al día lo hacemos. Cuando tú lo haces, ¿qué te dice ese espejo? Pregúntate, ¿qué me dice el espejo? O más bien pregúntate, ¿qué me dijo el espejo hoy? Cuando me paré frente al espejo a ver cómo me veo, ¿qué me dijo el espejo hoy? Te dijo: ¿te ve bien? ¿Te queda bien esa ropa? Hoy esa blusita está bonita. ¿Qué te dijo el espejo? Ay, ya estás más gordo o más gorda. ¿Qué te dijo? Bueno, esos 7 días de ayuno te ayudaron porque te hicieron bajar un par de libritas. ¿Qué te dijo el espejo? Vamos a leer la palabra. Vámonos al libro de Santiago, en su capítulo 1, versículo 23 al 25. Vamos a leer. Leemos la palabra del Señor, la cual es bendita y añade grandes bendiciones a nuestra vida. Y nos dice el libro de Santiago en su capítulo 1, versículo 23 al 25:
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El espejo que vemos es un espejo físico. En el que nos vemos constantemente es un espejo físico. Lo tenemos colgado en nuestra casa. Incluso tenemos varios espejos en nuestra casa. Las mujeres acostumbramos a andar con un espejito incluso en nuestra cartera, porque frecuentemente necesitamos mirarnos, mirar cómo nos vemos, cómo lucimos, mirar si acaso el labial se salió de su sitio. Y el espejo, cuando tú te miras en él, pues te da la oportunidad de mirar qué es lo que hay que acomodar, qué es lo que hay que quitar, qué es lo que hay que arreglar o qué es lo que hay que poner. A veces tú te pones una ropa y dices, esta ropa está bonita, pero como que le hace falta algo. Entonces tú te pones unos aretes grandes o pequeños, o te pones un collar, porque hay un complemento que tú entiendes que hace falta. Pero hay un espejo, y ese es un espejo que no es de vidrio. Es un espejo que no tiene marco, y es el espejo del alma. Y es de lo cual yo te quiero hablar en esta tarde. El espejo del alma. Ese espejo que refleja lo que hay en nuestro interior. ¿Alguna vez te has sentado frente a un espejo y te has analizado al punto de descubrir esas cosas internas que hay en ti? ¿Alguna vez tú has tomado ese tiempo que te has sentado en un espejo y te has mirado fijamente para ver qué ves detrás de lo que ves? Te has sentado y te has mirado a los ojos por medio de ese espejo buscando qué hay detrás de tu mirada. Te has sentado para darte la oportunidad de examinarte, pero examinar tu interior. ¿Lo has hecho alguna vez? Cuando yo era niña, a veces solía hacer eso, pero lo hacía y me transportaba. Miraba algo que todavía ni he vivido, para ser honesta. Porque yo me sentaba, recuerdo, frente a la cama de mis padres, y ahí había un espejo, y a veces me quedaba mirando y me imaginaba cosas acerca de mí. ¿Tú has tenido esa oportunidad? ¿Te has mirado con detenimiento? Incluso te has mirado con determinación, que son dos palabras distintas aunque se parecen. El detenimiento te hace analizar cada detalle de manera cautelosa, y la determinación te lleva a hacer cosas que son necesarias para ver un cambio. Yo soy determinada y yo me prometo a mí misma que voy a hacer tal y tal cosa, y durante tú no lo alcances, no estás tranquila. Esa es la determinación. Entonces, este espejo, que no tiene espejo ni tiene marco, nos hace mirar nuestra belleza, porque somos amadas, somos piedra preciosa, somos escogidas, somos una nación santa, real sacerdocio. Eso lo dice la palabra del Señor. Pero este espejo nos lleva también a mirar otras cosas. Nos lleva a mirar esas imperfecciones que hay en nuestro interior. Nos lleva a mirar esos temores, nos lleva a mirar esa suciedad, nos lleva a mirar esa contaminación, nos lleva a mirar ese orgullo, nos lleva a mirar esa falta de humildad, nos lleva a mirar tantas cosas que en ocasiones pasamos por alto, porque como no son visibles y no se ven, uno cree que no existen. Pero es como dijo mi hermana Reina: lo que hay dentro de mí es un reflejo de lo que acontece fuera de mí. Si yo no trabajo lo que hay dentro de mí,
posiblemente lo que acontezca fuera de mí no sea favorable. Porque hay tanta gente que vive envuelta en tantas cosas, porque dentro de sí tiene un desorden, un desastre. Porque dentro de sí hay una marca y una herida. Porque dentro de sí hay una condición que no la deja vivir a plenitud. Entonces el espejo del alma nos demuestra esa suciedad con la que nosotros venimos acarreando, porque nos hemos contaminado con ellas y a veces somos conscientes de ellas. Nos miramos en ese espejo, lo reconocemos, pero no buscamos una solución. Nos encontramos con una realidad distinta a lo que vemos cuando nos miramos en el espejo del alma. Sabemos que lo que vemos no es la realidad que vivimos. Sabemos que lo que vemos no necesariamente es lo que somos. Porque muchas veces el espejo físico nos hace buscar nuestro mejor atuendo, pero el espejo del alma te hace entender, por más bonita que se vista la moda o la mona, mona se queda, ¿verdad? ¿Ha escuchado ese refrán? Y así a veces somos nosotros. Así a veces andamos nosotros. Por fuera espectaculares, pero por dentro ni nosotros mismos nos queremos. Entonces hay una realidad cuando nosotros nos miramos al espejo, y posiblemente esa realidad nos lleve a engañarnos a nosotros mismos y a engañar a otros. ¿Cuántos no ha venido aquí a la iglesia gozoso? Me voy con Cristo, gloria a Dios, aleluya, pero su corazón está muy lejos de Dios. Muchos de labios me honran, pero mi corazón está, o su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque nos hemos mirado en el espejo físico y hemos entendido que hay una compostura que tenemos que mantener, pero cuando nos miramos en el espejo del alma nos damos cuenta que lamentablemente nos estamos engañando a nosotros mismos. Tú podrás engañarte a ti mismo, pero no a Dios. Tú podrás engañarte a ti mismo, pero una persona que tiene al Espíritu Santo de Dios, tú no la puedes engañar, porque el Espíritu habla y alerta. No solo aquel que tiene ese discernimiento, esa sensibilidad, a ti mismo también el Espíritu te debe de hablar. ¿Cuántas veces tú no has estado en lugares que el Espíritu Santo de Dios te ha hecho entender este no es tu lugar? ¿Cuántas veces tú no has hecho cosas que el Espíritu Santo de Dios te ha hecho entender eso no está bien? ¿Cuántas veces? Muchísimas veces. ¿Por qué? Porque ese espejo del alma, eso no significa que cuando nos miremos en ese espejo es que el espejo tiene un poder sobrenatural. Es que ese espejo del alma es la palabra de Dios. Ese espejo del alma es el filtro del Espíritu Santo de Dios. No es que el espejo es que me habla, es el Espíritu Santo de Dios que te habla y te muestra cuál es la condición en la cual tú estás. No es el espejo cuando tú te pones al frente que te dice te ves bien. Es que si tú estás bien, es el Espíritu que te hará entender estás bien. Pero si estás mal, es el Espíritu que te hará entender estás mal. A mí me ha pasado. Hay algo. Cuando yo no me siento conectada con Dios, a mí no me gusta predicar. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos confronta. Porque si tú sabes que tú no estás bien, ¿qué tú vas a dar? ¿Qué tú vas a decir? Quizás para ustedes me escuche bonita, quizás para ustedes la palabra está poderosa, pero dentro de mí esa misma palabra no está surgiendo su efecto. Entonces, si no lo hace en mí, ¿cómo yo creo que lo va a hacer en otros? Y si lo haces por momentos. Por eso vivimos fluctuantes dentro de la iglesia, porque vivimos en la emoción, vivimos en el momento, vivimos en la apariencia. Pero cuando nos encontramos con ese espejo del alma, nos damos cuenta que ni apariencia, ni emoción, ni momento sirve para nada. Lo único que te va a servir aquí es tu raíz en Dios. La emoción es buena, porque incluso Dios
nos la dio. Dios nos creó con emociones. Pero ¿de qué nos sirve la emoción en Dios? Póngase usted a pensar. ¿De qué me sirve ir a la iglesia, gozarme en el culto, recibir la palabra y cuando llego a mi casa se fue la palabra? Porque a la primera ya estoy haciendo lo que a mí me da la gana, lo que a mí me parece y no lo que le parece a Dios. ¿De qué me sirve? Por eso el apóstol, el seguidor de Cristo Santiago dice, ok, o sea, no seamos oidores, sino hacedores. Hay una gran diferencia. Cuando yo soy oidor, eso significa que lo que entra por un oído sale por otro. Pero cuando yo soy hacedor, eso significa que lo que yo escucho lo retengo. Y eso es lo que Cristo busca de nosotros, que seamos lo que retienen su gloria, que seamos lo que retiene su presencia, que seamos lo que retienen su palabra. Entonces no podemos engañar a nosotros mismos. Nosotros podemos fingir tener una condición que en realidad no tenemos. Pero cuando nos miramos en el espejo del alma nos damos cuenta que esa condición es muy distinta a lo que en realidad creemos. Y yo quiero definir qué es el alma, porque hablamos frecuentemente del alma. La palabra de Dios nos habla acerca del alma. Y déjame decirte que en la teología popular esta palabra hace referencia a esa parte interior del ser humano, a esa parte interior de la persona, a esa parte inmaterial, a esa parte que no es física del ser humano. Lo que vemos es el físico, pero hay una parte que tiene el ser humano y es esa parte del alma que no se puede tocar, que no se puede ver, pero está ahí. Está ahí, forma parte del ser humano. En Génesis, cuando el Señor sopla aliento de vida, la sopló al alma de Adán. Fue ese aliento lo que le dio vida a esa alma, el soplo de Dios. O sea que es una parte que está ahí, es una parte importante y fundamental en la vida del creyente o del ser humano. En el Antiguo Testamento hebreo, la palabra que generalmente se traduce como alma es nefesh. Y esta palabra aparece más de 750 veces y hace referencia a la palabra vida o a algo que posee vida. Por eso lo que entonces Dios sopló a Adán fue el nefesh, la vida, la vida. Y es lo que Dios constantemente sopla en nosotros. Por eso decía que es un privilegio el estar en esta casa, que es un privilegio hoy poder abrir nuestros ojos, porque significa que el Señor sopló el nefesh, la vida. Y por eso tú posees vida, porque hoy a Dios le plació soplar aliento de vida sobre ti. La palabra nefesh también se utiliza en el Antiguo Testamento para aludir al estado psicológico o espiritual del hombre. Y para ello yo quiero leer en el libro de los Salmos, en su capítulo 42, versículo 1, que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aquí vemos un alma en necesidad, un alma que buscaba la conexión con Dios, un alma que buscaba conocer a Dios, un alma que buscaba esa cercanía con Dios. Pero otro ejemplo también lo encontramos con la mujer sunamita o el alma de la mujer sunamita. Si nos vamos al segundo libro de Reyes, en su capítulo 4, versículo 7 o versículo 27, quisiera que me proyectaran este texto. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 27. Aquí nos dice: luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura.
y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha dado a revelar. Aquí vemos que esta mujer estaba pasando por un proceso en donde experimentó que su alma estaba en amargura, y la razón por la cual el alma de esta mujer se encontraba en amargura era por la pérdida de su hijo. Esta mujer era estéril, pero era también una mujer piadosa y generosa. Eliseo constantemente se quedaba en casa de esta mujer. Esta mujer lo cuidaba, le daba un lugar en su casa. Eliseo declara una palabra a pesar de que ella es estéril, le dice: vas a tener un hijo. Esta mujer tiene un hijo, pero resulta que el hijo muere. Por esa razón el alma de esta mujer estaba en amargura. O sea que hay procesos en los cuales nosotros estamos o atravesamos, en donde vamos a experimentar que nuestra alma está bajo cualquier condición. En el caso de esta mujer estaba en amargura. En el caso de muchos de nosotros posiblemente también hemos tenido nuestra alma en amargura, pero a veces también nuestra alma está en agonía. A veces nuestra alma se siente desesperada. Son condiciones del alma. Pero vemos otro ejemplo en el libro de Job, en su capítulo 30, versículo 25. Job 30, 25. Cuando puedan. Y dice: ¿no lloré yo al afligido y a mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? Aquí lo que Job estaba diciendo era: en mi pasado, en mi momento pasado, yo lloré con los que estaban afligidos. Pero ahora que yo estoy en una condición, ahora que yo necesito que ellos lloren conmigo, nadie llora conmigo. Eso es lo que quiere decir Job. Y nosotros en momentos nos encontramos así. Cuando atravesamos por momentos de soledad, hay una condición en la cual se encuentra nuestra alma. Y si nosotros nos miramos en el espejo, pues vamos a sentir que estamos en un profundo rechazo, que estamos en una profunda soledad, en un profundo abandono. Y eso nos aflige, y eso nos entristece, y eso incluso nos deprime. Nuestra alma entra en una condición de abatimiento, de opresión, por la condición en la cual nos encontramos. Job deseó morir. Eso significa que lo que estaba aconteciendo en el interior de Job era muy grande, era muy profundo el dolor. Deseó morir. Al igual que el profeta Elías deseó morir. ¿Cómo es posible que un profeta entre en depresión y desee morir? Porque su alma estaba siendo muy abatida. A veces nosotros no aguantamos el dolor, no aguantamos el sufrimiento que atravesamos en momento y deseamos morir. Como algo propio del ser humano. Y no es porque deseamos morir. A veces es una forma de escape, de desaparecer, aun sea por un momento. Porque entendemos que si desaparecemos de ese escenario de dolor, vamos a encontrar alivio, vamos a encontrar paz, vamos a encontrar tranquilidad. Entonces Job le estaba diciendo: o sea, yo sufrí con ustedes, pero ahora que yo necesito un apoyo, ahora que yo necesito una compañía, ahora que yo necesito a alguien que me entienda, no veo a nadie. Estoy solo. Estoy solo. Job entendía que él dispuso su corazón para sufrir, pero que a él ahora nadie lo consuela. Nosotros a veces necesitamos ese consuelo. Pero hay veces que el Señor permite el abatimiento del alma para que ese consuelo tú no lo busques en el hombre, sino que lo busques en Él. Porque solo de Él viene el verdadero abrazo. Solo de Él viene la verdadera ayuda. Solo en Él encuentras el refugio que tu alma necesita.
necesita. En el Nuevo Testamento, la palabra griega que hace traducción a la palabra alma es psyche, y tiene un significado muy parecido al vocablo hebreo nefesh. En el Nuevo Testamento vemos otros ejemplos, y uno de ellos se encuentra en el libro de Juan, en su capítulo 10, versículo 24, en donde nos dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Aquí vemos, hay una turbación que es Dios quien la produce o la provoca. Aunque en este texto bíblico no es exactamente eso lo que está pasando, porque los judíos hacen esta pregunta y no es una pregunta cargada de fe, es una pregunta que el Señor sabe que viene con una intención detrás y con una oposición detrás. Cristo no le declaró abiertamente que Él era el Cristo. Entonces por eso ellos sentían que su alma estaba siendo abatida, porque ellos necesitaban saber, tenían desesperación por saber. Pero ¿para qué? Si ya vemos el desenlace, ¿para qué? Para no seguir creyendo, para bombardear, para perseguir. Por eso el Señor nos responde, porque el Señor sabe que detrás de la pregunta hay una intención errada o distorsionada. Él sabe que esta pregunta viene de un corazón que tiene una ceguera espiritual. ¿Y por qué es importante aquí hablar del corazón? Porque el corazón se alinea a la parte del alma. El corazón encaja en la parte del alma. El cuerpo es físico, tiene un corazón. Podemos decir el alma es parte del corazón, o el corazón del alma, el corazón, déjeme ver que me confundí, el alma del corazón y el corazón del cuerpo. Pero también el alma es parte del corazón. No sé si me doy a entender. ¿Por qué? Porque en el corazón se alojan los sentimientos, los pensamientos, las intenciones. ¿O acaso Dios no escudriña las intenciones de nuestro corazón? Escudriña la situación o condición o intenciones de nuestra alma, porque es parte del corazón del alma. Y vemos aquí que hay otro ejemplo que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en el libro de Mateo, en su capítulo 10, versículo 28. Y es que particularmente, aunque el alma es parte del corazón, el alma es independiente a lo físico. Y este versículo hace alusión a ello en Mateo 10, 28. O sea que el alma no solo está limitada a este plano terrenal, sino que hay un plano espiritual al cual pertenece. Y leemos en Mateo 10, 28: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí vemos que el cuerpo es particular al alma. Dice, el alma y el cuerpo son dos cosas independientes. Por eso es importante nosotros mirarnos en el espejo del alma, porque el cuerpo es parte de este plano terrenal, pero el día que tú desaparezcas de este plano, el cuerpo aquí se queda, pero el alma sigue intacta. El alma sigue intacta. Después que tu cuerpo desaparece de esta tierra, el alma pasa a otro plano. El alma no muere. Por eso es importante nosotros mirarnos en ese espejo, porque lo que nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo es producido por nuestra alma. El cuerpo por sí solo no manda. El cuerpo por sí solo no se gobierna. Hay algo que provoca, hay algo que produce, hay algo que induce. Antes de tú fallar delante de la presencia de Dios, hay un pensamiento que se gesta.
Y esa es la parte del alma en donde tú razonas, en donde tú piensas, en donde tú analizas. Pero Dios también te ha dado la facultad para someter esa voluntad. No nos podemos dejar arrastrar por lo que sentimos, por lo que pensamos, por lo que queremos. Porque al final hay una consecuencia mayor. Y esta consecuencia entiendo que está clara en este versículo. Nos jugamos mucho con nuestra salvación. Nos jugamos mucho con nuestra relación con Dios. Y usted me disculpa porque a veces estos tipos de mensajes como que casi no se predican. Pero si algo yo tengo claro es que yo no ando emocionando a la gente. Yo creo que por eso Dios me ha dado el carácter que tengo. A mí me gusta hablar claro en lo natural y cotidiano. Y entiendo que en la palabra de Dios debo de ser más clara. Si usted no siente mucha emoción o mucha motivación, eso es problema suyo, no mío, porque yo estoy cumpliendo con lo que Dios ha dado. Y privilegiado aquel a quien Dios le llama y le corrige. Entonces nuestra parte almática hay que cuidarla, porque es la parte más valiosa que tú tienes como ser humano. Es el tesoro que Dios te dio. Si tú te preguntas ¿qué es lo más preciado que Dios me ha dado? Es tu alma. Es tu alma. Porque el alma es que te va a conducir a ti a buscar la salvación de tu alma, no de tu cuerpo. El cuerpo es parte de este plano terrenal. El espíritu es esa parte que nos conecta con Dios. Pero el alma está como en el centro de ambas cosas. Es lo que te va a ti a guiar, a dirigir al Padre, por medio de la confrontación que el mismo espíritu hace a tu alma, hace a tu espíritu. Y nosotros decidimos con qué espejo nosotros mirarnos. Ahora bien, ya que entendemos esta parte del espejo del alma, yo quiero que ahora nos miremos en otro espejo. Quiero que nos miremos en otro espejo. Yo te dije que tú tienes muchos espejos en casa, seguro que sí. Quizás en cada habitación tienes un espejo. Pues bueno, aquí también hay muchos espejos. Y ahora yo quiero que te mires en el espejo de la revelación, en el espejo que revela. Y yo quiero leer en el libro de Hebreos, en su capítulo 4, versículo 12. Y este es un espejo que no miente, es un espejo que revela. En este espejo nosotros encontramos esas áreas específicas que necesitamos trabajar en nuestras vidas. Encontramos esas áreas que están peligrando. Encontramos esas áreas que están contaminadas. Encontramos esas áreas que están dañadas y que necesitan sanidad. Y esto nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios te confronta, la palabra de Dios te muestra, la palabra de Dios te revela. Por medio de la palabra de Dios tú aprendes a entender la condición en la que está tu vida. Por eso cuando venimos a este camino se revela esa convicción y nuestras acciones ya no son las mismas. Damos un cambio rotundo porque la palabra de Dios, o más bien nos hemos encontrado con la palabra de Dios, y ella nos hace ver la condición en la que estamos. Y esa palabra viene rompiendo, y esa palabra viene libertando, y esa palabra viene santificando. Esa palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos, hasta las coyunturas. Es por eso que viene el cambio y la transformación, porque nos encontramos con la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Te da vida, pero te la da de una manera eficaz. Hay cosas que te dan un resultado, pero no son eficaz. La palabra de Dios sí te da un resultado eficaz. Este espejo trae lo que está oculto.
trae lo que está oculto. Por eso a veces escuchamos la palabra de Dios y esa palabra comienza a darnos con la verdad y uno mismo dice: wow, pero yo no sabía que eso estaba mal, yo no sabía que eso era pecado, yo no sabía que Dios lo condenaba, yo no sabía. ¿Por qué? Porque trae a la luz lo oculto. Y así pasa en nuestra vida. A veces nos encontramos con este espejo que revela y trae a la luz lo que está oculto. Comenzamos a vernos y a decir: bueno, hoy me siento bien, pero si soy honesta, hay una parte de mí que no está tan bien. Hoy me siento de tal forma, pero si soy honesta, hay una parte de mí que necesita tener un orden. Hoy me siento bien, pero hay una parte de mí que necesita ser alineada. La palabra que revela, el espejo que revela, el espíritu que revela y te hace entender la condición en la que está tu alma. Después que tú te miras en este espejo, entonces viene otro espejo en el cual tú también te miras, y es en el espejo de la confrontación. Ahora bien, ya yo tengo claro lo que está mal, ya salió a la luz lo que está oculto, pero ahora ¿qué yo voy a hacer con eso que yo sé? Ahora ¿qué yo voy a hacer con eso que sé que está mal? Ahora ¿qué yo voy a hacer con eso que necesita cambiar? ¿Qué voy a hacer con eso? Viene la confrontación, y muchas veces esa confrontación también confronta nuestras excusas. A veces posponemos las cosas, incluso el cambio lo posponemos. Yo voy a cambiar para tal fecha, porque entiendo que para esa fecha voy a estar más tranquila y puedo dedicar más tiempo a Dios. Cuando yo sentí el llamado de Dios fue en un diciembre. Aunque Dios venía trabajando desde antes, pero sentía eso que no me dejaba en paz en un diciembre. Y yo dije: déjame esperar que pase diciembre por si tengo que dar mi bailadita. Pospuse, o yo creí que pospuse, porque cuando Dios tiene un llamado, cuando Dios te extiende su gracia, cuando tú tienes un sello de parte de Dios, cuando hay de ti algo de Dios, por más que tú quieras posponer y buscar excusa, por más que tú quieras escapar, no puedes. El 30 de diciembre, un día antes para finalizar el año, yo misma fui donde el pastor y le dije: yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Se me olvidó diciembre. Ahora bien, ahí hubo una condición en la que entró mi alma y experimenté un abatimiento, una opresión que yo no podía entender. Yo recuerdo que ese 31, después que di ese paso, fui a la peluquería a arreglarme para encontrar el año nuevo, pero yo no tenía ningún plan, porque mi alma no estaba en condición de hacer planes. Me sentía abatida, me sentía oprimida, me sentía desgraciada. Y que se entienda esta palabra: desdichada. Y yo le decía a Dios: ¿por qué me siento así? No sé por qué. Le decía a Dios entre lágrimas: ¿por qué no entiendo este sentimiento? Porque yo me sentía como el ser más miserable de la tierra, el ser más despiadado de la tierra. Era como si yo hubiera hecho tantas cosas malas que eso me estaba pasando factura. Es como cuando tú tienes ese sentimiento de culpa. Pero si examinaba mi vida, yo podía pensar: pero yo no era mala, yo no hice nada malo. Aparentemente, quizás no maté, quizás no robé, pero hay cosas que uno hace que no están bien, que se acumulan ahí. Me sentía el ser más desdichado. Aquí vemos que mi alma fue confrontada y venían pensamientos en donde Dios me hacía entender: quizás no mataste, pero hiciste esto. Quizás no robaste, pero hiciste esto. Y tú comienzas a declarar y a pedir perdón y a reconocer. Entonces, por eso te digo, este espejo que confronta nos lleva a nosotros a tomar una acción. ¿Qué acción tú quieres tomar hoy? Tú no tienes que decírmela.
Tú más que nadie conoces tu vida. ¿Qué acción tú quieres tomar hoy? Ya el Señor te reveló. Ahora el Señor te está confrontando. Pero ese confrontamiento no es para marcarte, no es para que tú te sientas desdichada, sino más bien para traer un cambio a tu vida. Es necesario el confrontamiento para traer un cambio a nuestras vidas. Si no conocemos las cosas que hacemos incorrectas, no puede existir cambio. Por eso es necesario que esas cosas se revelen. Por eso es necesario que esas cosas se confronten, para que tú te encuentres con esa verdad, con esa realidad, y eso pueda producir un cambio en nuestro interior. El espejo que confronta. ¿Qué vas a hacer tú ahora? Ahora que Dios quizás te ha llevado a pensar, a analizar, a reflexionar acerca de tu vida, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cuáles son las medidas que tú vas a tomar? ¿Cuáles son las decisiones que vas a tomar? ¿Cuál es la actitud que vas a tomar? El espejo que confronta. Esto es para darnos un cambio a nuestra vida. Anhelamos el cambio de Dios, anhelamos la bendición de Dios, pero sin cambio no hay bendición. Sin cambio tú no vas a llegar a tu destino. Sin cambio tú no vas a ejercer tu propósito. Y eso es bueno que lo tengamos claro. Por eso es importante que se hablen de estas cosas. Nos hablan mucho de bendición, pero ¿cuántas palabras tú no has recibido de que Dios te va a bendecir? ¿Te ha bendecido? Claro que sí. Pero quizá tú estás esperando una bendición mayor. Pero si no se da el cambio que Dios está esperando, es posible que esa bendición mayor que tú estás esperando no llegue. Porque Dios sabe que no hay carácter ni hay madurez para tal cambio o tal bendición, para tú administrar lo que Él te da. A veces uno entiende estas cosas, pero la entendemos por medio de lo que vivimos. Hay cosas que tú tienes que perder para Dios hacerte entender, para Dios confrontarte y producir el cambio. Y hay otro espejo al cual yo quiero llevarte, y es el último espejo que quiero mostrarte. Y es el espejo de la transformación. ¿Cuándo se da el espejo de la transformación o cuándo puedes verte en él? Cuando ya te viste en el de la revelación, cuando ya te viste en el de la confrontación. Ahora es tiempo que yo me vea en el de la transformación. Porque yo puedo ver el resultado de hoy en mi vida, porque primero me vi en esos espejos, y posiblemente ya tú también te has visto en esos espejos. Pero mientras quizás yo me encontraba en el primer espejo, en ese que revela sin entender, en donde muchas veces le pregunté al Señor: ¿qué de mí? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué voy a hacer yo? En donde muchas veces le supliqué a Dios que me ayudara, porque no había nadie a mi alrededor. He pasado por esos espejos, y hay otros que posiblemente no te lo mencione. Pero para ver el cambio y la transformación, primero hay que atravesar por la confrontación, por la revelación. Esa confrontación en donde duele, porque te están señalando cosas que te duelen, porque te están tocando en cosas que te duelen, porque te están quitando cosas que te duelen. Cuando a ti te confrontan, ¿cómo te sientes? Uno quiere sacar todas las excusas y justificarse. Uno quiere salir a defenderse, porque hay que aguantar muchas cosas en ese proceso mientras te miras en ese espejo. Cosas que muchas veces no son agradables. Dañan tu reputación. Se inventan cosas. Está en proceso por esto y esto. Pero lo que no saben es que tú todavía te estás mirando en ese espejo que revela y que confronta, para entonces luego mirar en el espejo que transforma. Ese espejo que transforma. Y yo quiero que leamos en el segundo libro de Corintios, en su capítulo 3, versículo 18.
Segundo libro de Corintios, en su capítulo 3, versículo 18. Y este es un espejo que yo quiero que tú entiendas que representa el Espíritu. Es un espejo en donde tú te encuentras con el Espíritu de Dios. Es un espejo en donde tú te encuentras con el poder de Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Lo voy a leer otra vez. Por tanto, nosotros, o todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, dígase, mirándonos de cerca, mirándonos íntimamente, con detenimiento, como un espejo, la gloria del Señor. Esto describe cuando nos encontramos cara a cara con nuestro Creador. Somos transformados. Cuando tú te encuentras cara a cara con Dios, si realmente has tenido un encuentro con Dios, eres transformado. Y ese encuentro te va a llevar a vivir de gloria en la misma imagen. No en la misma imagen del viejo hombre, sino en la misma imagen del Padre. Porque nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Por eso Dios busca un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Porque necesitamos estar nosotros alineados a esa imagen del Padre, el cual es justo, el cual es santo, el cual es digno. No hay mancha en Él, no hay mentira en Él, no hay doble ánimo en Él. Como por el poder del Espíritu, si has tenido un encuentro con Dios, el Espíritu Santo de Dios vive en ti. Y ese mismo Espíritu te guiará a toda verdad y a toda justicia. Por eso no cabe en mi cabeza, no cabe que si tú has tenido un encuentro con Cristo, sigamos en los mismos hábitos. No cabe. En la mía, no sé en la tuya, en la mía no cabe. Porque necesitamos una regeneración, necesitamos una metamorfosis, un cambio interno, un cambio real, un cambio verdadero. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando nos encontramos con ese espejo que transforma. Cuando nos encontramos con ese espejo que transforma, es como dijo el apóstol: ya no vivo yo, Cristo es que vive en mí. Y eso no significa que ya tú no vas a tener decisiones. Vas a tener decisiones. Pero esas decisiones o esa voluntad que te lleva a tomar decisiones, tú la vas a someter a la palabra de Dios. Tú vas a buscar la guía de la palabra de Dios. Tú vas a buscar la verdad en la palabra de Dios. Ahí no hay errores. Y si tú buscas esa respuesta en la palabra de Dios que necesita, tampoco tú vas a cometer errores. Por eso la vida del cristiano pareciera que muchas veces no está pasando nada, y es cuando más está pasando. Porque tú no te estás dejando llevar por lo que sientes o por lo que quieres. Te estás dejando llevar por lo que Dios quiere. Y muchas veces entender lo que Dios quiere cuesta, porque tienes que esperar. Tienes que esperar la verdad, tienes que esperar la dirección, tienes que esperar la voz que te diga, que te dirija, que te guíe, que te lleve al lugar seguro, que te lleve al lugar al cual tú necesitas estar. Entonces, iglesia, para que una verdad salga a la luz, tienes que buscarla. Si hoy hemos estado buscando una respuesta de parte de Dios, de qué necesitamos en nuestra vida por la condición en la que nos encontramos, hoy es un buen día para que tú le digas a Dios: saca a la luz lo que yo necesito saber, saca a la luz lo que yo necesito entender, saca a la luz y dame las herramientas para yo llevar a cabo las directrices que tú me das. Porque lo que necesitamos saber ya está aquí. Ahora necesitamos sabiduría para saber qué hacer con lo que está aquí. Necesitamos guía para saber qué hacer con lo que está aquí. Yo recuerdo que cuando yo me convertí,
yo no sabía nada. Y mi hermana comenzó a decirme lo que Dios busca y espera de nosotros. Y una de esas cosas es la fornicación, ¿verdad? Yo tenía una pareja en ese tiempo. Y cuando ella me dijo eso, es como cuando el mundo se te viene encima. ¿Por qué? Porque ya tú sabes, ya se te dio la información, ya se te reveló la verdad. ¿Ahora qué vas a hacer? Claro está, yo no te voy a decir a ti que me pinte de santa y que deje de hacerlo, porque te mentiría. Tomó su tiempo. Pero esa verdad me carcomía, porque cada vez que quizás podía hacer algo contrario a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo de Dios venía y me hacía entender: está mal, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Hasta que un día, orando al Señor, yo le dije: bueno, Señor, si esto no es lo que tú tienes para mí, entonces quítalo aunque duela. Muchas veces hacemos una oración creyendo que el resultado será contrario a lo que tú pediste. Pues precisamente Dios lo hizo, lo quitó y dolió. Pero hubo una parte de mí que encontró paz. Aunque quizás quería estar ahí, el hacer la voluntad de Dios para mí era más valiosa. Comencé a preguntarle a Dios, porque no crea, uno no se rinde tan fácil. Uno no se rinde tan fácil. Y el diablo siempre te va a dar de lo que te gusta. Y comencé a preguntarle a Dios: Señor, ¿es lo que tú quieres para mí? Porque yo estaba dispuesta a pelear el pleito, a arrebatarle eso al diablo, porque a veces uno cree que fue el diablo que se lo llevó. Fue el diablo que se metió y lo quitó. Pero Dios me dijo, y con certeza lo digo, Dios me dijo a mí, porque yo le dije: no quiero que nadie me hable. A mí me dijo: no es lo que quiero para ti, pero tú eres la que sabe. ¿Qué quiero decirte con esto? Hay una voluntad permisiva de parte de Dios. Dios siempre te dará la oportunidad a que tú elijas. Dios siempre te dará la oportunidad a que tú elijas. Porque ahí Dios también va a probar tu fidelidad. Ella dice que me ama. Ella dice que es importante para ella su relación conmigo. Vamos a ver si verdad es así. Vamos a ver si es así. Y lo mismo te dice Dios a ti. Tú dices que me ama, pero mi palabra dice que quien me ama guarda mis mandamientos. Yo dije: Señor, si no es lo que tú tienes para mí, yo tampoco lo quiero. Y dolió más. Y dolió más, porque ahí tu alma entra en una condición indescriptible. Lo que yo estaba sintiendo en ese momento era indescriptible. Era tan fuerte, tan doloroso, que yo le decía a Dios: esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Con eso te digo mucho. Y gracias a Dios no tengo enemigos, aunque sí tengo uno que es tuyo también, el enemigo de nuestras almas. Pero humanamente considero no tengo enemigo. No se lo quería desear ni a mi peor enemigo, porque ahí el alma entró en un combate de lucha. Si muero o vivo, si me levanto o caigo, si me quedo en el piso o lucho por mí. El alma entró en un estado de vergüenza. Imagínate cuando Dios te quita todo, viene esa vergüenza en donde la gente comienza a cuestionar y a veces ni tú mismo entiendes para poder explicar. Son muchas cosas. Pero ahí me encontré con el espejo que transforma. Ahí vino el verdadero cambio de parte de Dios a mi vida. Ahí Dios entonces alineó todo lo que estaba torcido y me puso a caminar por lugares de verdad, o caminos de verdad deleitosos, caminos que me llevaban a su gloria, a su presencia, caminos que me llevaban a su justicia, a su bondad, a su amor. Mi alma encontró descanso y por eso hoy estamos aquí, porque pensé que me iba a morir. Entonces, hoy es un día en donde Dios ha querido hablarnos y confrontarnos, pero no para culparnos, sino para traer una verdad que todos necesitamos entender.
Y esta verdad que te he hablado hoy es como la antesala a un evento que estamos programando de mujeres. Será un tiempo de sanidad. Necesitamos ser sanos. La iglesia necesita ser sano. La iglesia necesita avanzar y necesita crecer, pero sin heridas. Quizás con cicatrices, pero sin heridas. Dios busca sanarte. Dios busca encontrarse contigo, pero no para que tú cuentes lo grandioso que Él ha sido, sino para que tú encuentres su gran amor por ti, o cuentes su gran amor por ti. Que puedas decir: yo me encontraba en esta condición, pero Dios me sanó. Yo me encontraba en esta condición, pero Dios me libertó. Yo me encontraba en esta condición, pero Él me salvó. Él me salvó, su amor me salvó, su amor me sanó, su amor me libertó. Llévate este mensaje a tu casa, porque yo sé que a veces delante de las personas nos hacemos fuertes, pero cuando nos encontramos en nuestra habitación, en ese momento a solas o lugar a solas, ahí es que verdaderamente sabemos quiénes somos. Yo quiero que tú te pongas sobre tus pies y que en esta hora tú le abras tu corazón al Padre y le digas: Señor, quizás he venido con un alma hoy abatida. Quizás he venido hoy con un alma triste, deprimida, con un alma desalojada. Quizás he venido con un alma en angustia, con un alma rechazada, humillada, ultrajada. Quizás he venido con un alma que considera que no tiene valor ni sentido delante de los hombres. Quizás he venido con un alma malograda, golpeada por las circunstancias, golpeada por las personas que me rodean. Quizás hoy he venido con un alma, Señor, que busca un encuentro real y verdadero contigo. Oh Señor, un alma que proclama tu grandeza, un alma que necesita encontrarse cara a cara con tu poder, un alma que necesita, Padre Celestial, un refugio, una guía, una ayuda. Si tú entiendes que tu alma hoy necesita una ayuda, este es el momento para tú decirle al Señor: Padre, yo necesito tu ayuda. Yo necesito que tú vengas a mi rescate. Yo necesito que tú me saques de este lugar en el cual encuentro, un lugar de soledad, de abandono, un lugar de estancamiento, un lugar de tristeza. Que tú hagas una obra sobrenatural en mí. Que tú le digas a Dios: ya pude identificar, ese espejo me mostró lo que necesita ser cambiado. Ya ese espejo mostró lo que está aconteciendo en mi interior. Ahora ayúdame, Señor, a ser transformado, a ser regenerado, a ser posicionado. Ahora ayúdame, Señor, a alcanzar un nuevo nivel de gloria, un nuevo nivel de poder. Ayúdame, Señor, ahora a alcanzar un nuevo nivel de sanidad, un nuevo nivel de liberación, un nuevo nivel, Padre Celestial, en donde sienta que mi alma es plena. Y que por medio de la guía de tu Espíritu y de tu palabra, tú puedas traer paz, plenitud, confianza. Que tú puedas traer la regeneración, la transformación. Que tú puedas traer, Señor, la sanidad. Que tú vendes esas áreas, esas heridas, Padre Celestial, que necesitan sanar, que necesitan cicatrizar. Padre, yo te pido por este pueblo, que tu presencia les acompañe. Padre, yo sé que tu palabra dice que el que inició la buena obra en nosotros la va a terminar, la va a perfeccionar. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, que tu gloria les impacte, Señor, que se encuentren con lo sobrenatural, con ese poder transformador, con ese poder que cambia, no de manera aparente, sino que hace una transformación interna y externa. Padre, yo te pido que tú alinees nuestros oídos, nuestro espíritu para escuchar tu voz, que tú sensibilices nuestro espíritu para escuchar tu voz. Padre, que no seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra, y que tú pongas en nosotros, Dios, el querer como el hacer para tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, pueblo de Dios.